Buenos días, mi nombre es Luis Fernando Andrade. Soy estudiante de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, carrera de Odontología nivel 1. En esta ocasión voy a hablar sobre la articulación temporomandibular, en donde mencionaré el nombre de los huesos, sus funciones, sus uniones, articulaciones, vasos y nervios que pasan en esta articulación. Esta articulación se produce en los laterales del cráneo, derecha e izquierda, juntamente con un hueso del viscerocráneo llamado maxilar inferior, concretamente con su condilia, y con un hueso del neurocráneo llamado hueso temporal. Antes de hablar de la articulación temporomandibular, voy a empezar a hablar sobre los huesos temporal y maxilar inferior. Hueso temporal es un hueso par que se encuentra en los laterales del cráneo, derecha e izquierda. Son huesos aplanados e irregulares que forman la calvaria, es decir, la parte superior del cráneo. Estos huesos forman los lados y base de la cabeza. Cada hueso temporal está formado por 5 partes. Porción escamosa, es delgada y translúcida, que forma la parte anterior y superior del hueso. Porción petrosa, es una estructura que tiene una forma piramidal entre el esfenoide y el occipital. Contiene huesecillos del oído y órganos internos, adicionales de la audición y el equilibrio. Porción mastoidea, forma la parte posterior del hueso y contiene la apófisis mastoides, que presta inserción para los músculos del cuello. Porción timpánica, una lámina curva del hueso que descansa en la parte inferior del escama y en la parte anterior de la apófisis mastoides. Esta contiene el orificio auditivo externo. Apófisis estiloide, es una proyección delgada y puntiaguda en la cara inferior que sirve como punto de anclaje para varios ligamentos y músculos. La unión de un hueso con otro se conoce con el nombre de sutura. Las suturas que se dan en los huesos temporales son: sutura temporoparietal, es la unión del hueso temporal con el hueso parietal. Sutura occipitomastoidea, es la unión del hueso occipital y la porción mastoidea del hueso temporal. Sutura temporoesfenoidal, es la unión del hueso esfenoides y la porción escamosa del hueso temporal. Hueso maxilar inferior. La mandíbula es el hueso más grande y fuerte del viscerocráneo, es el único hueso móvil de la estructura ósea de la cabeza. Su forma de herradura está dada por un cuerpo horizontal curvo y 2 ramas perpendiculares que se unen casi en ángulo recto. En la parte anterior del cuerpo de la mandíbula se encuentra la protuberancia mentoniana, con un borde superior donde se insertan las 16 piezas dentarias. En cada lado, justo en la parte inferior del segundo premolar, se encuentra el foramen mentoniano, que permite el paso de vasos y nervios mentonianos. La cara lateral de cada rama es plana y brinda un punto de anclaje para el macetero, uno de los músculos más fuertes del cuerpo humano. En el borde superior delgado tiene 2 apófisis separadas por la escotadura mandibular, que son la apófisis coronoides, donde se insertan los músculos temporales y maceteros. La apófisis condilar se articula con la articulación temporomandibular y el ligamento temporomandibular. Una vez ya conocidos los huesos que se juntan para generar la articulación temporomandibular, explicaré cómo se realiza esta articulación. La ATM es una articulación compuesta, ya que están involucradas 3 estructuras óseas importantes, que son hueso temporal, cóndilo de la mandíbula, y en medio de estas estructuras se encuentra el disco articular. Esta es una vista inferior del cráneo donde se puede observar la fosa mandibular o cavidad glenoidea. Esta cavidad forma parte del hueso temporal. Es una depresión profunda de forma elipsoidal, ubicada posterior al tubérculo articular. Esta fosa mandibular está compuesta por 2 porciones. Una porción anterior o articular, en donde participa la articulación temporomandibular, y una porción posterior no articular. La fisura que divide estas 2 porciones se denomina fisura tímpano-escamosa. El tubérculo articular, una pequeña eminencia convexa que se encuentra entre la fosa mandibular y el plano subtemporal. La apófisis condilar de la mandíbula está ubicada en el borde superior de las ramas de la mandíbula, compuesta por un cóndilo revestida de fibrocartílago y el cuello del cóndilo, una porción más delgada que une el resto de la rama. Como podemos observar, entre el hueso temporal y la mandíbula está un disco interarticular o menisco. Este posee una superficie posterior inferior cóncava para el cóndilo mandibular, una superficie superoanterior cóncava para el tubérculo articular y una superficie supero-posterior convexa para la cavidad glenoidea. Tiene como característica ser flexible y elástica.
es decir, sirve de amortiguación entre los dos huesos. Posee tejido conectivo fibroso y denso. Divide la articulación en dos cavidades, sinoviales, supradiscal e infradiscal. La vertiente posterior de la eminencia articular regula el espacio del desplazamiento de la mandíbula, ya que por medio del cóndilo debe deslizarse cuando sale de la cavidad glenoidea en los movimientos mandibulares amplios. El área central del disco no tiene estructuras nerviosas y es avascular, es decir, que no contiene vasos sanguíneos, por lo que le hace ser insensible al dolor. Está unido al músculo pterigoideo lateral, un músculo de la masticación. Vasos y nervios. La irrigación del ATM se produce por la arteria temporal superficial, arteria maxilar, que de ella sale la arteria auricular profunda y la arteria timpánica anterior. De la arteria auricular profunda sobresalen las ramas para la articulación. La sensibilidad de la articulación se va a dar por las ramificaciones del nervio mandibular, que son el nervio masseterino, nervio auriculotemporal y el nervio temporal profundo medio. Medios de unión, cápsula articular. En esta vista medial vemos como la cápsula cubre la zona en donde se va a producir la articulación temporomandibular. En la vista inferior del cráneo explicaré dónde se va a insertar la cápsula al hueso temporal. En la parte anterior se inserta en el tubérculo articular. Hacia la parte medial se inserta con la espina del esfenoide. En la parte posterior pasa por la fisura tímpano-escamosa y por el lateral va a seguir a la raíz longitudinal de la apófisis cigomática del temporal, y en el hueso del maxilar inferior se inserta a la altura del cóndilo. En la ATM encontramos los movimientos de apertura y cierre. Este contiene dos fases. La primera se refiere al movimiento de rotación de los cóndilos mandibulares hasta que se separen los dientes superior e inferior. En la segunda fase comprende los movimientos de traslación, una vez que la mandíbula superó los 26 milímetros de apertura. Protusión, cuando la mandíbula va al sector anterior y busca contacto con los bordes incisales. Lateralidades, la mandíbula se desplaza de derecha a izquierda buscando contacto con las cúspides vestibulares. Movimiento de retrusión mandibular, movimiento que va desde la posición de máximo contacto entre los dientes superiores e inferiores hacia la parte posterior. La articulación temporomandibular es diatrosis, bicondilia y doble. Es una diatrosis por ser una articulación móvil. Bicondilia porque un mismo hueso tiene dos cóndilos que se articulan con otras superficies articulares, en este caso con el cóndilo y la cavidad glenoidal del temporal. Y doble porque intervienen dos cóndilos de diferentes huesos, el cóndilo del temporal y el cóndilo del maxilar inferior. Muchas gracias.